En este nuevo problema tenemos un motor de inducción trifásico de rotor bobinado, tetrapolar 50 Hz, nos dan la resistencia de 0,2 ohmios por fase y que gira a 1440 revoluciones por minuto a plena carga. Si nos dan de todos los parámetros del circuito equivalente, nos dan una sola resistencia, esa siempre es la del rotor. ¿Por qué? Porque si se desprecia alguna es siempre la del estator, ¿de acuerdo? Y no nos dan la X porque no nos va ninguna X porque no nos van a hacer falta, ¿vale? Entonces, al decir que tiene una resistencia 0,2 ohmios por fase, se está refiriendo que esa resistencia es la rotórica. Y estamos despreciando, como viene siendo habitual, la impedancia estatórica R1 y también evidentemente X1. Como podrán comprobar en el boletín de problemas, hay muchos problemas en donde se hace esta aproximación. Entonces nos piden determinar qué resistencia externa por fase debe ser añadida, evidentemente al rotor. Tenemos un motor de rotor bobinado, lo que vamos a hacer es añadirle una resistencia al rotor para reducir la velocidad, ¿no? Cuando hacemos eso, aunque esto se verá con más detalle en la asignatura de accionamientos eléctricos, pero sí se ve un poco en esta asignatura de máquinas eléctricas como que para variar la velocidad de la máquina lo que vamos a hacerle es añadir una resistencia rotórica. Y lo que queremos es reducir la velocidad a 1200 revoluciones por minuto, siendo en ambos casos el par el mismo. Es decir, yo voy a tener una situación 1 donde no tengo ninguna resistencia, no tengo ninguna resistencia adicional y la velocidad va a ser rotórica, ¿vale? Y la velocidad va a ser de 1440 revoluciones por minuto y voy a tener un par TESO 1 y voy a tener una situación 2 donde la resistencia rotórica ya sí va a existir, voy a tener una resistencia en cada fase, le voy a añadir una resistencia rotórica y la velocidad es de 1200 RPM, pero el par en esa situación va a ser el mismo. Y nos piden calcular eso. Bien, recordamos una regla que insistiremos en la asignatura de accionamientos eléctricos cuando veamos con más detalle todo este tema de control de velocidad con resistencia añadida al rotor, pero ya lo introducimos aquí en este problema de visión obligatoria, como se comenta, donde si tenemos un motor de rotor bobinado y le añadimos una resistencia rotórica por fase, por cada una de las tres fases del rotor, en todas las expresiones matemáticas que delimitan el funcionamiento de la máquina, donde aparezca R2 o R'2, deberá sumársele el valor de esa resistencia adicional. Me voy a intentar explicar. Fijaros, nos dan que el par de la situación 2 es igual que el par de la situación 1, entonces yo voy a escribir la ecuación de par en las dos situaciones. En la primera situación no hay resistencia adicional, entonces la ecuación de par sería 3P R'2 S omega, siendo S1 la correspondiente a la velocidad 1, voy a poner este 1 un poquito más para arriba, que parece que se ha caído, V1 de fase, R1 más R'2 partido por S al cuadrado más X1 más X'2 al cuadrado. Este sería el par de la situación 1. Vamos a tener una situación 2 cuyo par es el mismo, numéricamente, pero su expresión sería la siguiente. Sería 3P y ahora aquí debería de ir R'2. Yo lo que voy a hacer es llamar en esta situación una R'2 total, que va a ser la R'2 propia de la máquina, más la R' adicional que le estamos colocando en esta situación. Aquí le estamos colocando una resistencia adicional. Bueno, pues esto sería R' total, dividido de el deslizamiento asociado a esta velocidad, omega, por, y aquí tendríamos R1 más R'2 ST S2, perdón, y esto, cuidado,
que lo estoy poniendo mal, sería R'2 total. Es decir, donde en la expresión aparece R2, tengo que poner R2 más R adicional, o si aparece R'2, R'2 más R adicional. Yo la estoy aquí expresando con un solo término para que la expresión salga un poquito más simple. X1 más X'2 al cuadrado y aquí V1 al cuadrado, ¿vale? Entonces, esta expresión de acá es igual que esta expresión de acá. Tiene que ser igual porque los pares nos dicen que son iguales. Va a cambiar de velocidad, pero el par va a ser el mismo. Entonces lo que vamos a hacer es simplificar. Cogemos el lápiz rojo y al ser iguales y estar multiplicando, el 3 y el 3 se van a ir, el número de pares de polos se van a ir y la pulsación, 2 pi veces de la frecuencia, también se van a simplificar. Igualmente va a ocurrir lo mismo con las tensiones. ¿Vale? Además, nos da solamente el valor de la resistencia rotórica. Esto nos hace pensar, el de la reactancia rotórica no nos lo da, pero eso nos hace pensar que estamos en una situación, que repito, se repite mucho en los problemas, de suponer que la impedancia estatórica es nula. No nos dan ningún dato de impedancia estatórica ni forma de calcularlo. Entonces vamos nosotros a hacer esa segunda aproximación. Lo pongo en verde, donde esto y esto vale 0, esto y esto vale 0. Por lo tanto, queda, vamos a ver, yo creo que ya está aquí todo, sí, vuelvo a color negro. Por lo tanto, lo que nos queda es R'2 partido de C1, en principio, por, voy a primero escribir aquí, sería R'2 partido por S al cuadrado. Bueno, esto supuestamente son paréntesis, lo que pasa es que el reconocedor de trazo a veces me juega malas pasadas, partido de X'2 al cuadrado. Y aquí habría un 1. Esto sería lo que quedaría aquí. ¿Vale? Y esto es igual a esto que quedaría aquí, que quedaría R' total dividido de ese 2 por 1 dividido de R' total S2 al cuadrado más X'2 al cuadrado. Bien, seguimos teniendo un problema porque aquí estaría la R'2 y la que estamos buscando, pero tenemos aquí igual, ¿no? El deslizamiento se puede calcular en ambos casos, pero la X'2 no la tenemos. Entonces tenemos que hacer una aproximación todavía más fuerte en el cálculo del problema. Y como el funcionamiento de la máquina va a estar 1440 revoluciones por minuto de plena carga, 1200 pues va a ser un valor de velocidad cercano a ese de 1440, ¿no? Está más cercano. El deslizamiento de 1200 está mucho más cerca del nominal que de 1, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es una aproximación que en estos casos se puede hacer, repito, lo que pasa es que cada cuanto aproximación hacemos, evidentemente más nos alejamos del valor exacto real, aunque no queda más remedio, no nos facilitan más datos. Entonces, como en ambos casos el deslizamiento, digamos que está en la parte derecha de la curva, es decir, está cercano a 0, no es que sea 0, sino que está cercano a 0. Si nosotros cogemos y para los valores habituales de R2 y X2, pues sabemos que R2 y X2 tienen valores relativamente cercanos. Sabemos, por tanto, que R2 partido de un número muy cercano a 0, pues va a ser mucho más grande que X2, ¿vale? Por lo tanto, nosotros vamos a... y si lo elevamos al cuadrado, vamos a despreciarlo aún más. Esto indicaría que esto en ambos casos quedaría... estamos trabajando con las primas, quedaría de esta forma, ¿no? Mucho más
patente. Entonces, esta igualdad nos quedaría un poco de la siguiente forma. A ver, este término se nos simplificaría. Voy a utilizar otro color en la simplificación. Frente a este, ¿de acuerdo? Esto viene provocado por esta aproximación. Y bueno, pues esta igualdad nos quedaría de la siguiente forma. Yo lo que voy a hacer, voy a parar un momento el vídeo, voy a reordenar un poco lo que estamos aquí escribiendo para ver si aquí me cabe la simplificación y ya luego pasamos a otra página para hacer la resolución. Bien, ya he reordenado este tema, lo único que he hecho ha sido coger lo que estaba aquí abajo escrito y lo he pasado aquí a la derecha. Voy a trazar una pequeña línea a trazos para que, para que se sepa que es una separación, y esto que tenemos aquí es lo que me permite simplificar este término en esta aproximación que estamos haciendo, ¿vale? Esto, repito, es lo que me permite simplificar esto. Entonces, esta igualdad vemos que, bueno, esto es S1, que se me ha escapado. Vemos que, bueno, pues este S1 se simplifica con uno de los S1 de aquí, ¿vale? Lo mismo ocurrirá con este de aquí. Y lo mismo con las R, ¿no? Entonces me quedaría, a ver, S1 pasaría, si queremos verlo así, para arriba al cuadrado y se simplificaría con este. Nos quedaría un S1 arriba. Ay, perdón, que estaba con la línea de trazos. Nos quedaría un S1 arriba y este R'2 con este R'2 al cuadrado nos quedaría 1 abajo. ¿Vale? Esto es lo que quedaría de aquí, porque ya esto nos ha desaparecido. Y aquí aparecería algo similar. Este S2 al cuadrado pasaría aquí arriba y uno de ellos, S2, se simplificaría con el de abajo, y de estos dos pues me quedaría solamente con uno. Perdón, uno solo. Las primas también desaparecerían porque podría ponerlo R2 como mv al cuadrado por R2 y este igual, y por tanto la mv se me iría, con lo cual voy a borrar la prima en la simplificación ya total y me quedaría esta expresión de acá. Por lo tanto, de aquí puedo despejar que la resistencia total 2, se me ha ido el subíndice, la resistencia total 2, pues sería de manera muy aproximada, o sea, aproximada, pero hemos hecho bastantes simplificaciones, pues saldría esto, S2 partido de S1 por R2. Entonces lo que tenemos que calcular es cada uno de los deslizamientos para cada una de estas dos velocidades. Y aquí sí vamos a cambiar de página. Entonces, para la velocidad 1, que era 1440 revoluciones por minuto, el deslizamiento 1 sería ns menos n1 dividido de ns, sería, a ver, ns, tenemos la f vale 50, ¿vale? Y este tetrapolar. Bueno, pues vamos a hacerlo aquí. ns sería 60 veces f partido por p, 60 por 50 partido por 2, 1500. Lo ponemos arriba, sería 1500 menos 1440 dividido de 1500, pues saldría, a ver, lo tengo por aquí, 0,04. Esto sería S1. S2, lo voy a poner aquí un poco más a la derecha, pues siguiendo la misma expresión, sabiendo que N2 era 1200 revoluciones por minuto, pues sería 1500 menos 1200 entre 1500 saldría 0,2. Esto sería el S2. ¿Vale? Pues volviendo a esta expresión de aquí, la R total, que es R2 más la R adicional que nos están pidiendo, sería
S2 entre S1 por R2. Sería S2 0,2 entre S1 0,04 por R2. R2 era el único dato o parámetro del circuito que nos daba, 0,2. Y esto sale, a ver, lo tengo por aquí, 0,2 por 0, 0,04, esto vale 1, un ohmio. Y un ohmio tiene que ser igual a R2 más la R adicional que tenemos que colocar. Por lo tanto, esa R adicional sale de 0,8 ohmios. Y bueno, pues de esta forma tenemos resuelto ya este problema.